Vale. Imagino que veis bien la pantalla, ¿no? Se ve todo bien, etcétera. Sí, Vale. Pues esta segunda sesión del curso, bueno, básicamente va a continuar con cosas más concretas que ya explicamos en la primera sesión, ¿no? Que nos centramos más pues, en el cibercapitalismo y en el contexto histórico como a nivel global para aterrizar un poco todo lo que vamos a tocar en esta sesión y las otras que quedan, ¿vale? Y yo voy a abordarlo, bueno, aquí tenemos un poco, ¿no? Pero hoy yo voy a centrarme más en la salud mental, ¿vale? Ya lo aviso. Y José en más su tema, ¿no? Que es más ligado a las consecuencias de las tecnologías o más ligado a los cambios tecnológicos, ¿vale? Aunque también va a tocar cosas muy parecidas a las mías, ¿no? Y bueno, aquí los 8 puntos. Primero hablaremos de los trastornos mentales y de esa desesperación generacional que está muy ligado a la desafección política. Ahora diré una cosa sobre eso. Luego hablaremos del origen ideológico del individualismo, por ejemplo. Hablaremos de qué hacer al respecto. Y luego José hablará ya del cibercapitalismo online, ¿vale? Desde el ciberpunk, es decir, desde la crítica cultural ciberpunk. Bueno, ya veréis cómo tampoco es tan complicado porque José usa esto porque los autores que maneja él pues son muchas veces también críticos culturales. Ya sabéis que este curso brota muchísimo, bebe mucho del análisis cultural, histórico-cultural, entonces José se va a ir por esa rama, ¿vale? Yo también voy a tocar ahora críticos culturales, pero quizá no tan de nicho o no tan de una temática tan específica que a lo mejor os puede sonar más rara como el ciberpunk, ¿vale? Bueno, José hablará aquí del cableado duro y las clases virtuales, que es un concepto, no de cyberpunk ni nada de esto, sino un concepto teórico que él desarrollará, ¿no? A través de los Crocker, que son autores que hablan de estas temáticas. Luego hablará del neoliberalismo y la tecnología, de la razón tecnocrática y el capitalismo depredador. Y por último, la mercantilización del cuerpo, ¿vale? En esa carne data, ¿no? El cuerpo hecho un dato actualmente en el cibercapitalismo actual. Entonces nos vamos primero a la temática inicial, que bueno, es un poco, vamos a entender qué es o qué consecuencias tiene a nivel psicosocial y cultural la materialidad actual que es el cibercapitalismo, ¿no? Por eso la cultura en la era del capital, también podríamos poner la cultura en la era del capitalismo cibernético, cibercapitalismo, ¿no? Una frase de Frederick Jameson, para quien no lo conozca, filósofo, ¿vale? Filósofo marxista, posiblemente, no, muchos lo consideran el último gran teórico marxista del siglo XX-XXI, porque tiene la típica obra, ¿no? De estos marxistas que escribían siempre desde el marxismo, ¿no? Como muy en esa línea, pero aún así con una obra amplísima, ¿no? Jameson es crítico cultural o es estudioso de la cultura, pero sobre todo es alguien que hace crítica literaria, ¿vale? Él también analiza películas y tal, pero sobre todo es alguien que hace crítica literaria. Y aquí tenemos una cita, ¿no? Que él habla sobre la cultura y nos dice, ¿podemos realmente identificar algún momento de verdad en medio de los más corpiscuos momentos de falsedad de la cultura posmoderna, es decir, de la cultura actual? E incluso si podemos efectivamente hacerlo, no hay en última instancia, perdonar, algo paralizante en la visión dialéctica del desarrollo histórico propuesto más arriba, y no tiende ello a desmovilizarnos y a someternos a la pasividad y a la impotencia mediante la anulación sistemática de toda posibilidad de acción, bajo la bruma impenetrable de la inevitabilidad histórica. Sobre todo esta última parte, ¿vale? La inevitabilidad histórica es algo fundamental para comprender cuál es nuestro punto de partida actual, por qué tenemos esas problemáticas psicosociales y además es algo que luego Murphy se rescatará y ampliará con el tema del realismo capitalista. Luego cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra percepción temporal, hablamos justamente de esto, ¿no? Justamente de, bueno, toda una serie de dinámicas, vamos a decirlo así, donde vivimos en una época, básicamente, donde nuestra relación con el tiempo ha cambiado respecto a otras épocas. ¿Y por qué? Porque vivimos en una época que básicamente tendemos a comprender la realidad como algo atemporal, ¿no? Como algo ahistórico. Jameson lo llama crisis de historicidad, ¿vale? Por lo tanto, básicamente sería lo típico que hemos hablado también José y yo, ¿no? Muchas veces de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eso en realidad es una problemática temporal. ¿Por qué? Porque el capitalismo cambia.
La sociedad y en general la realidad es un devenir histórico, ¿no? Va cambiando. Pero nosotros tenemos, por lo que sea, una percepción como que eso no está ocurriendo. Sin embargo, el capitalismo va cambiando y va, ¿no? Su violencia y su explotación continúa, aunque cambie de forma. Y por lo tanto, por eso José y yo seguimos hablando en estas, digamos, dentro de los códigos anarquistas y marxistas, ¿no? En plan de, bueno, es que lo que está ocurriendo es la lucha de clases, pero el capitalismo va cambiando, al igual que va cambiando la materialidad y las tecnologías y tal, y van habiendo cosas nuevas, ¿no? Y van habiendo cambios en este sentido. Aquí nos vamos a preguntar en esta parte cómo afecta esto a nuestra salud mental, si no existe una autonomía en nuestra acción, ¿no? Es decir, si nos creemos esto o si esto es verdad, entonces no tenemos autonomía de actuar, entonces, pues bueno, lo podemos comentar, pero da igual porque no podemos actuar. Y luego, por último, ¿cuáles son los grilletes que nos sujetan a una desafección política, ¿no? Que es, para José y para mí, irracional en el sentido de, bueno, no tiene sentido tener una desafección política en el sentido de por no creer que no se puede cambiar nada, porque de hecho sí que se puede cambiar muchas cosas y el cambio es inherente a las sociedades, ¿no? Y también que niega el dinamismo y el cambio inherente a las sociedades, básicamente, ¿no? Y aquí, bueno, la famosa frase de Freddy Jameson de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. En realidad, esta frase que veis aquí, la de es más fácil imaginar el mundo que el fin del capitalismo, es un eslogan abreviado de la verdadera, bueno, de la frase ampliada y original de Jameson que ahora leeré, ¿vale? Se le atribuye muchas veces a Zizek, a Slavoj Zizek, filósofo, o a Mark Fisher, también filósofo, pero en realidad los dos, de hecho lo dicen, ¿eh? No es que le copien, sino que lo dicen. Ellos sacan esa reflexión de el trabajo de Freddy Jameson, ¿vale? Que es más mayor en edad que ellos. Y la frase dice así: parece que hoy en día nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la Tierra y de la naturaleza que el derrumbamiento del capitalismo. Puede que esto se deba a alguna debilidad en nuestra imaginación, ¿no? O sea que cuando Jameson ya se está dando cuenta que la cultura, pues se da esto, en plan de, bueno, parece que a nivel imaginar de proponer o de incluso reflexionar a través del pensamiento cultural, pues, y político, obviamente, pues él se da cuenta de que existe esa problemática, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Para aterrizar un poquito. Pero sería todo el tema de la fiebre de las distopías, ¿no? Vosotros ponéis Netflix o Amazon o HBO o cualquier plataforma de streaming de contenido, de series y películas, y hay muchísimas cosas, obviamente, porque es, digamos, un mercado, ¿no? Para todos los usuarios posibles, los sujetos posibles, todos los gustos y todas las ideologías, ¿no? Ahí está. Todo el mundo tiene un producto cultural dentro de estas categorías, dentro de estos espacios, perdonad. Pero sí que es cierto que hay muchísima distopía, ¿eh? Los juegos del hambre, el juego del calamar, series, ¿no? Películas, el corredor del laberinto, Divergente, no sé, digo así algunas, ¿no? Incluso otras clásicas, V de Vendetta, tal. Son distopías que, bueno, la distopía por tal no tiene nada de malo, ¿no? Pero que haya tantas, lo que nos hace, no, lo que nos advierte es, bueno, si hay tanta distopía quizás es porque la cultura tiende a recrearse en esa forma literaria o esa forma de pensamiento, ¿no? Que al fin y al cabo es un pensamiento distópico pesimista, ¿no? Un futuro peor, tal. Pero sin embargo, utopías o otras maneras de pensar que sean poscapitalistas a nivel cultural, no a nivel de acción, ¿vale? Pues son más difíciles de encontrar en estas plataformas. ¿Por qué? Porque o no atraen o la gente tiene dificultad incluso para generarlas, ¿vale? Por tanto, y volviendo, ¿no? ¿Qué ocurre en este contexto? Que hay una desafección política y un sufrimiento psicológico. Es decir, la consecuencia de pensar que el capitalismo es inmutable, que no es histórico y que no se puede cambiar, lo que nos lleva es una desafección política y un sufrimiento psicológico. ¿Por qué? Porque nosotros en el capitalismo, la clase trabajadora, no está bien. Está explotada, tiene muchas problemáticas y como cree y siente que esas problemáticas a nivel estructural no se pueden cambiar, lo que ocurre es que hay una desafección política primero, pero también hay un sufrimiento psicológico. Es decir, bueno, voy a tener que estar viviendo así toda mi vida, ¿no? Voy a tener que estar aguantando todas estas problemáticas toda mi vida. Entonces, partiendo de lo expuesto, ¿no? Pues básicamente vamos a hablar aquí de algunas problemáticas que, como bien digo aquí, pueden ser catalogadas como anímicas, psicológicas o políticas. Y claro, esto nos permite pues comprender el paradigma de la salud mental, ¿no? De la llamada salud mental. A mí me gusta llamarlo más malestar psicológico, ¿vale? Que salud mental. De una manera más holística, sin caer ni tampoco rechazar la evidencia médica
en una patologización reduccionista. Lo que quiero decir es que, obviamente, ¿no? Ir al psicólogo, incluso que hayan unos cuidados médicos mucho mejores y más exhaustivos a nivel individual sobre la salud mental, la llamada salud mental, es positivo. Para mí es positivo. No está peleado con lo que voy a decir. Lo que pienso es que, aparte de eso, o añadido a eso, se debe ampliar toda una mirada sociológica, ¿no? De el entorno que está generando todas esas problemáticas. ¿Por qué? Porque al final esas problemáticas se pueden solucionar de una manera estructural y podemos vivir mejor, y seguramente las problemáticas de salud mental disminuirían muchísimo en eso, ¿no? De si se cambia el entorno. Y luego, volviendo al tema cultural, Jameson tiene una noción de cultura que es fundamental que entendamos, ¿no? Jameson lo que nos dice básicamente es que la cultura es algo que está relacionado y que es indisoluble, es decir, es inseparable de la relación material, de lo material, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo material? Pues cómo nos organizamos materialmente. El trabajo, la producción, etcétera, etcétera, ¿no? La política. De hecho, pues bueno, aquí esto es un ejemplo, ¿no? De Times Squares, pero básicamente es un ejemplo, ¿no? De las imágenes culturales de aquí a qué corresponden a un sistema concreto, que es un sistema mercantil, económico, muy concreto, que es el capitalismo, ¿no? Y aquí vemos grandes símbolos capitalistas. Aquí hay obras de teatro, películas y tal, pero vemos, por ejemplo, aquí a McDonald's, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué dice Jameson? Que la cultura y todas sus expresiones están estrechamente vinculadas a las condiciones de producción y reproducción de la vida, es decir, no solo cómo se produce, es decir, cómo producimos mercancías o cómo producimos bienes para satisfacer nuestras necesidades, sino cómo se reproduce en general pues, todo un sistema social. Por tanto, en el capitalismo, la cultura será un reflejo fantasmático. ¿Quiere decir fantasmático? Pues que es un reflejo muchas veces de cosas que no son tangibles, ¿no? O de narrativas, de discursos, de ideologías, de valores, pero que serán siempre un reflejo, ¿no? Y que en ocasiones estarán alzado en el plano de la idea y el pensamiento, como os he dicho, pero siempre proyectado desde el capital y las relaciones que conforman. O sea, en el capitalismo siempre proyectado desde esa materialidad capitalista, ¿vale? No hay que olvidar nunca eso. La cultura es un reflejo de la realidad material, ¿vale? Y esto ya vamos a entrar aquí un poco en la obra de Jameson y luego nos iremos a la salud mental. Pero para entender bien la cultura, pues tenemos que ahondar un poquito más, ¿no? Vale, solo con la definición. El realismo, por ejemplo, ¿no? El realismo, que es la etapa inicial del capitalismo. Surge, según Jameson, surge, en realidad no, pero Jameson lo comenta, surge junto al capitalismo inicial y la industrialización, básicamente. Y la literatura, en el realismo, lo que buscaba era representar fielmente la realidad y las transformaciones sociales. Ten en cuenta que el inicio del capitalismo, pues básicamente es la transición de una sociedad feudal a una sociedad capitalista, ¿no? Y hay una lucha entre la burguesía y las clases populares frente a pues eso, los estamentos privilegiados, la aristocracia y la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Es esa transición donde el capitalismo surge, primero en Inglaterra, luego se va expandiendo al resto de Europa y luego al resto del mundo, pues surgen las fábricas, surgen las ciudades modernas, surgen nuevas clases sociales, como la burguesía y el proletariado, y entonces la cultura intenta responder a esto, ¿no? Y lo hace a través de novelas, por ejemplo, como dice Jameson, Papá Llorot de Balzac, que muestra cómo el capital y las mercancías dominan la vida cotidiana, David Copperfield de Dickens, ¿no? Que es una historia de ascenso social con una crítica a la meritocracia condicionada. También la novela Tiempos difíciles de Dickens, ¿no? Que nombra Jameson, que denuncia la desigualdad, la explotación y la alienación del capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que en el realismo la cultura respondía y ayudaba a entender la realidad, básicamente, ¿no? La realidad que estaba ocurriendo y reflexionaba sobre ella. Luego, posteriormente, en el modernismo, que es ya la etapa industrial, ¿no? Cuando ya el capitalismo se ha consolidado, estamos ya de 1900 a posterior, ¿no? Es la etapa modernista, hasta 1970, pues surge una propuesta cultural a el capitalismo avanzado, que es lo que llama Jameson. El capitalismo ha tomado una forma material que es más global, más abstracta, más dominante, más difícil de comprender, y por lo tanto el realismo cae, ¿vale? Un realismo que era algo, pues, que un movimiento muy europeo y que hablaba mucho de historias
en las grandes ciudades industriales europeas, ¿no? Todo eso cae porque el capitalismo empieza a estar en todo el mundo y está en todo el mundo, se hace mucho más complejo y nace un arte, una cultura que refleja la fragmentación y el caos de este nuevo mundo moderno que ha surgido, ¿no? Obras como Ulises de Joyce, el Ulises de Joyce o El proceso de Kafka muestran una realidad, pues eso, laberíntica, incomprensible, como si fuera una matriosca, ¿no? Son novelas, no sé si las habéis leído, pero Ulises de Joyce quizás tal, pero El proceso de Kafka es una novela digerible, ¿no? Aunque sea compleja. No es una novela muy complicada. Y básicamente Kafka lo que nos intenta explicar es cómo la burocratización y la complejidad de toda esa burocracia del Estado capitalista burgués, pues absorbe al individuo en toda una serie de situaciones sí, de situaciones existenciales un tanto, bueno, incomprensibles, ¿no? Por lo menos a nivel racional. Es decir, el capitalismo es tan grande que supera al individuo con creces y supera la agencia del individuo, ¿no? Y se me ha inmiscuado en esas estructuras que ni él mismo comprende, aunque vengan del propio humano, es lo que nos quiere decir Kafka, ¿no? Por lo tanto, y en conclusión, a pesar de la inestabilidad del pasado, ¿no? Y de un contexto material muy complejo, sí que es cierto que el modernismo cree que hay un espacio para la revolución, para el cambio, ¿no? Todo este tipo de cultura y de arte aún sigue reflexionando sobre la situación material, ¿no? Y aún tiene una connotación subversiva bastante clara. Llegamos al posmodernismo, que sería la época a partir de los 70, ¿no? Y para Jameson continuada, ¿no? Para Fisher no, para Fisher a partir de los 2000 ya se inicia el realismo capitalista, a partir de 2008. Pero básicamente en el posmodernismo, Jameson lo que nos dice es que la historicidad y la realidad se han disuelto, ¿vale? Se han disuelto en una especie de ficción presentista. Es decir, antes la cultura sí que respondía a su tiempo, ¿vale? Ahora ya no. En el posmodernismo, digamos que el mundo, y ya no el mundo material también, pero el mundo cultural se está totalmente amordazado por la lógica del capital, ¿no? Es decir, hay toda una hegemonía tan grande a nivel de infraestructura política, económica, militar, violenta y planetaria del capitalismo, que el efecto cultural de eso es que el capitalismo sea una naturaleza, una nueva naturaleza, ¿no? Ya no entendemos nada fuera del capital porque está todo dentro del capitalismo. También es un poco normal, ¿no? Que el realismo capitalista es una consecuencia normal de la materialidad en la que vivimos, ¿no? El capitalismo tiene una hegemonía tan grande que, claro, nos es súper difícil pensar cosas fuera del capitalismo. ¿Por qué? Porque en principio no las hay a nivel material. Entonces, como la cultura está ligada a la materialidad, ahí hay un problema muy grande, ¿no? De hecho, por eso luego veremos, ¿no? Cómo la acción política siempre tiene que ir ligada de la acción cultural. No podemos hablar de, bueno, tenemos que hacer cultura. No vale con eso. Para hacer cultura tienes que tener espacios donde esos tipos de pensamiento postcapitalistas puedan actuar y puedan ponerse en común, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Pero creo que es importante que quede claro. De hecho, Jameson nos dice, esto, aunque no lo tengo aquí, es una cita de él. Él dice, es el tiempo el que queda atrapado aquí. El pasado pierde su memoria y su profundidad. La cultura se transforma en un simple mapa espacial, donde los signos muestran un objeto desprovisto de significado. Todo es una mercancía, ¿vale? La cultura, todo es una mercancía, todo está dentro de la lógica mercantil. Para Jameson eso es muy peligroso, porque es el germen de la desafección política, ¿vale? Pues aquí llegamos a la pregunta, ¿vale? En plan de, ¿hay alternativa? ¿O no? ¿O qué hacemos? ¿No? Bueno, para contestar a esto seguiremos con Fisher, ¿no? Jameson no era pesimista, y luego tocaremos cosas que dice él también, ¿no? Pero Fisher quizá aquí es más interesante. ¿Qué es el realismo capitalista? Ya la primera clase lo vimos, ¿no? Pero bueno, lo volvemos porque es un concepto trascendental. Es el rasgo sociohistórico más importante de nuestra época, ¿vale? Y bueno, sin embargo, la mayoría de gente lo desconoce. El realismo capitalista es una característica de la actualidad, de la materialidad y la cultura actual, ¿vale? Vivimos en el realismo capitalista, también se podría decir, ¿no? Donde la hegemonía del capitalismo es tan grande que lo percibimos, ¿no? La ideología capitalista se percibe como algo natural y no como lo que realmente es, que es algo ideológico, ¿vale? Entonces, al percibir el capitalismo como algo natural y no como algo ideológico, lo que ocurre es que entendemos que es ahistórico, que es inmutable. Esta es la clave, ¿no? Que da Jameson antes y que Fisher recoge, ¿no? Cuando pensamos que vivir como vivimos
es lo natural, es lo normal, es lo común. No vemos ni siquiera tampoco ejemplos, ¿no? de alternativas para organizarnos de manera diferente, pues pensamos que, bueno, que esto que estamos viviendo es lo normal y que va a continuar así en un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Este es el contexto, ¿vale? Este es el contexto cultural para comprender estos datos, ¿vale? Podemos hablar de, bueno, es que vivimos con mucho estrés porque el mundo va muy deprisa. No, 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 no es así. Lo que sufrimos es un contexto hegemónico del capitalismo que explota a la clase trabajadora, que ha generado un condicionamiento cultural e ideológico muy concreto y eso genera malestar psicológico, ¿vale? Y aquí los datos que son horribles, pero bueno, para ponernos un poco en perspectiva, no son de 2023, pero ahora creo que están actualizados pues, en algunos sitios, pero bueno. A nivel global, ¿vale? La ansiedad, un 7% de la población mundial. Y la depresión, un 5% de la población, de la población mundial, ¿vale? Un incremento post pandemia. Después de la pandemia esto ha aumentado. Obvio, ¿no? Impacto en jóvenes de 16 a 35 años, que es lo que más llama la atención. O sea, no estamos hablando de que está para las franjas de la edad, sino a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se han socializado dentro de el realismo capitalista. Nosotros nos hemos creado en un mundo sin esperanza, en un mundo donde pensábamos que no había otra alternativa, ¿vale? Porque no la hemos conocido y porque toda la ideología y toda la cultura nos dice que no hay otra alternativa, ¿vale? Entonces aquí la ansiedad y la depresión, si veis, dobla, ¿no? Las medias a nivel mundial. Entre un 10 y un 12% de ansiedad a jóvenes y entre un 7 y un 9% de depresión a jóvenes, ¿vale? Las estadísticas normalmente que se cogen en el intervalo de joven suelen ser personas de entre 16 y 29 o 35 años, ¿vale? El intervalo ahí cambia, a veces la alargan un poquito más, ¿vale? Eso sería lo que es considerado personas jóvenes para la socioestadística. Situación en España. Trastorno de ansiedad un 15% de población y de depresión un 10%, ¿no? Más alto que la media global también. Y impacto en jóvenes de 17 a 35 años en España también, ¿no? Más alto aún que la media nacional y global. 18% de ansiedad, perdonar, y 12% depresión, ¿no? Factores de riesgo, pues es el estrés académico, la precariedad laboral, las preocupaciones sociales. Sí, eso lo he puesto porque es verdad, es por eso, obviamente. Pero todo eso, digamos, encorsetado en el contexto que hemos explicado antes a nivel cultural y político. Concepto muy importante, ¿no? Que vamos a ver ahora. Perdona que beba tanta agua, ¿vale? Que tengo la garganta bastante mal. Bueno, la hedonia depresiva, ¿vale? Un concepto que Fisher explica en su libro Realismo Capitalista de 2009. Y es un término básicamente que de lo que describe es el estado psicológico de muchas personas que padecen, pues eso, malestar psicológico dentro de el capitalismo tardío o tal, ¿vale? La época actual, básicamente. Claro, ¿qué dice Fisher? Que somos personas que nos vemos afectadas obviamente por un contexto tan negativo. No hace falta tampoco explicar mucho, ¿no? Y más ahora empeora bastante desde 2009, ¿no? Crisis climática en auge, auge de los fascismos, ¿no? Las problemáticas de discurso de todo esto en redes sociales, problemáticas de precariedad como salarios y todo esto, la problemática de la vivienda en España, por ejemplo, ¿no? Hay una precariedad creciente, un contexto negativo y claro, tenemos esa noción de que no se puede cambiar nada a nivel estructural. Entonces lo que hacemos es buscar un placer constante y superficial sin obtener una satisfacción auténtica. Lo que desemboca en un sentimiento de vacío, depresión y adicción. ¿Vale? Eso es lo que sería para Fischer la hedonia depresiva. Es un concepto, él lo hace esto mucho, ¿no? Es un concepto paradójico, ¿no? Porque el hedonismo es una persona que disfruta de momentos placenteros, ¿vale? Y la depresión es una persona que es incapaz de sentir placer. Y él juega con esto porque es lo que dice. Los jóvenes actualmente, por la cultura y por el contexto histórico actual, eh, son capaces de sentir placer, ¿vale? Son hedonistas, pero la búsqueda de placer constante que ellos tienen en la fiesta, en el consumo de drogas, en el consumo de comida basura, en el consumismo de comprar cosas en general. Todo esto lo hacen porque están viviendo una depresión colectiva muy fuerte. Y es una depresión que es una depresión estructural
porque vivimos en un tiempo donde el imaginario colectivo, por decirlo de alguna manera, tiene muy presente que no se puede cambiar la sociedad, ¿vale? A mejor. Este fenómeno está relacionado también con el doomscrolling, ¿vale? Y la impotencia reflexiva y la sensación que no hay una alternativa ni futuro fuera del realismo capitalista. El doomscrolling es, pues eso, pasar a hacer zapping, ¿no? Con las redes sociales, un contenido ahí rápido para despejarnos. Esa sensación, ¿no? La adonia depresiva quizás a veces es compleja de entender, pero todo lo que esté relacionado con intentar despejarte o intentar evadirte de la realidad actual porque tienes la sensación de que no se puede cambiar, estaría metido en todo esto, ¿vale? Entonces, los consumos dentro de la adonia depresiva son infinitos, ¿vale? A destacar también de esto, que es un síntoma que traspasa a la agenda política de la generación Z y Millennial, ¿vale? Z y Millennial, que son la gente que ha nacido entre 2010 y 1980, ¿vale? Vamos un poco a hacer crítica cultural, ¿no? Un poco siguiendo la estela de Fisher. Fisher no hace sobre esta serie, ¿vale? Esto lo hemos hecho José y yo, pero es una serie que ahora lo leeremos y veremos cómo esto ya está plasmado incluso en la cultura. Esto además es bastante reivindicativo porque la cultura, muy al pesar de mucha gente, ¿no? Sobre todo de estos estudios más burgueses como Adorno y Horkheimer, que son pensadores anteriores de la escuela de Frankfurt, la cultura sigue teniendo un cariz subversivo. ¿Por qué? Porque hay series como Euphoria, que es una serie comercial, ¿vale? Es una serie que a nivel político no es una serie que surja ni de la clase trabajadora ni nada de esto, pero es una serie que como todo contexto cultural y como todo producto cultural o imagen cultural, sí que refleja lo que estamos viviendo. Es decir, en la cultura está la clave de lo que estamos viviendo. En la cultura está la narrativa de lo que estamos viviendo. La cultura siempre responde a la materialidad, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Eh, para quien no lo sepa, Euphoria es una serie muy famosa. De hecho, hace poco, de aquí 3 o 4 meses creo que sacan la última temporada. ¿Vale? Es una serie de HBO que ilustra el cambio en la percepción cognitiva del sujeto en el capitalismo, ¿vale? Rue, que es la protagonista, empieza la narración de esta serie de esta manera, ¿no? Y en cómo empieza la serie, esta es la primera frase de la serie. Ya vemos cómo está hablando, sin poner nombre a eso, del realismo capitalista. Dice, nací 3 días después del 11S. Mi madre y mi padre se pasaron 2 días en el hospital meciéndome a la luz del televisor y viendo caer aquellas torres una y otra vez, hasta que la pena dio paso a la indiferencia, y entonces de repente me encontré siendo una niña de clase media en una casa de las afueras. No recuerdo gran cosa entre entre los 8 y los 12 años, solo que el mundo iba deprisa y mi cerebro despacio, y que de vez en cuando, si me centraba demasiado en respirar, me moría. Hasta que acabé pasando todo el santo día intentando superar la ansiedad. Un día, sencillamente, aparecí sin mapa ni brújula. Igual os parece triste, pero sabéis que yo no inventé este sistema, y tampoco lo jodí. Y entonces llegó ese momento en el que la respiración empieza a detenerse, y cada vez que expiras expulsas todo el oxígeno que llevas dentro, y todo se para. El corazón, los pulmones, y por último el cerebro. Y todo lo que sientes, deseas o quieres olvidar desaparece. Con el tiempo solo quería eso, 2 segundos en la nada. Vale, básicamente está escribiendo la atonía depresiva, ¿no? O sea, vive en un contexto que le supera, en el que no es feliz, y como no hay alternativa de ningún tipo, solo está hablando aquí metafóricamente, ¿no? Cuando habla de la respiración, de los pulmones, de que el cerebro se para, está hablando de cuando pues, le sube el colocón de droga, ¿no? Porque es una serie que habla sobre, pues eso, consumo de droga, bueno, sobre muchísimas cosas. Es una serie que habla sobre juventud, ¿eh? Pero la protagonista en este caso tiene un problema de adicción a las drogas, ¿vale? Porque la anedonia depresiva, de hecho, está reflejada en la industria cultural. De hecho, aquí tenéis títulos que os aconsejo que veáis. Aparte porque son series que tienen una calidad cultural bastante guay. Está muy bien, ¿vale? Series y películas. Por ejemplo, Euphoria, que es la serie que os he comentado. Kids, que es una película muy dura, pero que también habla de juventud, ¿vale? Skins, que es una serie similar a Euphoria, pero en el contexto británico, ¿vale? Euphoria es en Estados Unidos. Shameless, que es una serie también que habla sobre contextos precarios de la juventud en los guetos de Chicago. Normal People, que también tiene un tono que puede girar en torno a la anedonia depresiva, ¿no? Y por ejemplo la película Generación Low Cost, que es este frame que veis aquí, ¿no? De la protagonista, que habla, por ejemplo, de
de la precariedad laboral de los jóvenes y en este caso de una azafata que vive en una... que, bueno, vive en las Islas Canarias creo que es, o en las Islas Griegas, en un hotel apartamento que le pone la empresa porque es una azafata de aerolíneas de bajo coste, ¿no? Está por todo el mundo viajando, está en una constante incertidumbre, no puede echar raíces nunca en ningún sitio, tiene una especie de vida nihilista, ¿no? Pues eso que no tiene mucho sentido y bueno, retrata un poco todo esto, ¿no? O sea que aquí os pongo más ejemplos, ¿no? De series que tocan también estas perspectivas. Entonces, ¿qué consecuencias políticas tiene la hedonia depresiva y el realismo capitalista en la cultura contemporánea? Pues bueno, básicamente todas estas historias que os he comentado, ¿no? De la hedonia de las series y todo esto que hablan sobre la hedonia depresiva, pues básicamente lo que nos dicen es que la hedonia depresiva es un síntoma que está normalizado, ¿vale? Y que muchas veces es invisible de que esto esté, digamos, siendo provocado por el capitalismo a nivel psicológico, ¿vale? La adicción que tenemos al placer y al olvido, a despejarnos, a intentar como olvidarte de la rutina, ¿no? Que está impuesta en este modo de vida, pues bueno, se ha convertido en una herramienta política del capitalismo que nos impide, obviamente, mirar frente al realismo capitalista su opresiva falta de alternativas y decir, yo no quiero vivir así, yo me voy a organizar para vivir diferente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el objetivo al final es de todo esto, no hay ninguna mano negra detrás, en realidad todo esto es una consecuencia cultural del capitalismo y obviamente de las clases burguesas que nos tienen oprimidos, ¿vale? Pero esto es un efecto de toda esta ideología y de este machaque y lo que intenta es perpetuar una hegemonía, básicamente, ¿no? Lo que ocurre es que nos paraliza, nos obstaculiza, ¿no? Impide el cambio y de hecho esa es la función del realismo capitalista. Hay una frase de Herbert Marcuse, también de la Escuela de Frankfurt, que me gusta mucho, ¿no? Que habla de que el capitalismo lo que intenta hacer es, pues bueno, intentar como generar una escasez artificial que lo que hace es ocultar la posible abundancia del mundo actual, ¿no? Un mundo con una tecnología mucho más potente que nos podría o facilitaría vivir en un mundo postcapitalista mucho más igualitario, ¿no? Y el capitalismo y su ideología, tal, lo que hace es amarrar eso, intentar como, bueno, quietos, no se puede hacer otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la hedonia depresiva, ¿no? Dentro de la sociedad de consumo? Pues básicamente es que vivimos una época, como os he comentado, donde tenemos un sentimiento de vacío, de falta de futuro, de precariedad, de desafección política, y eso genera, obviamente, o sea, estaríamos mal de la cabeza si no nos generara ansiedad, soledad, falta de sentido, etcétera, etcétera. ¿Cómo se subvierte esto? Pues bueno, como no creemos en alternativas estructurales, como no creemos en las opciones marxistas, anarquistas, como no creemos en la lucha política, nos vamos al consumismo o a los remedios individuales, ¿vale? Compra de objetos, búsqueda de experiencias placenteras o gratificación inmediata. ¿Qué pasa? Que como, aunque sí que es cierto que estos remedios a nivel concreto, o sea, en el momento concreto sí que te pueden satisfacer, ¿vale? Y sí que puedes sentir placer, ¿vale? Consumiéndolos, al final a nivel estructural no te acaba, ¿no? Como satisfaciendo. Y entonces sientes culpa, sientes insatisfacción, tienes frustración por la fugacidad del placer y vuelves al punto uno. Entonces es una rueda consumista, ¿no? La típica rueda del consumo que se comenta mucho, ¿no? Pero que está muy inserta en todo el tema. ¿Qué ocurre? Y esto es lo que os he explicado, era más como el tema de consumo de drogas o consumo en general, ¿no? Pero consumo de experiencias, que es importante, ¿no? Como no hay alternativa social, nos centramos en el culto del individuo. Lo que buscamos es intentar paliarlo todo a través de remedios individuales, ¿vale? Por ejemplo, volcamos nuestra mirada en el consumo, ¿no? De estas experiencias. Viajes, ¿no? Viajar para despejarte, ¿no? Es muy típico. Todo el mundo lo hacemos, ¿no? Las vacaciones, ¿no? Llega a vacaciones y me voy de viaje porque quiero despejarme de todo el año que he estado currando y de lo mal que lo he pasado durante todo el año, ¿vale? O de me quiero despejar de todas las problemáticas que hay a nivel estructural y entonces, bueno, pues me voy de viaje, ¿vale? El yoga, el ir al gimnasio, compras de todo tipo, hobbies, todo esto, ¿vale? Obviamente está bien, quiero decir, todo el mundo lo hace, todo el mundo hace deporte o tal, ¿no? Está bien. Pero en un mundo, en el contexto actual, donde reina la aceptación de que la sociedad no se puede cambiar o que ese cambio no está en nuestras manos, estos ámbitos lo que pasa es que se han convertido también en una válvula de escape. Es decir, hacer deporte es normal.
Lo que no es normal es hacer deporte como válvula de escape a nivel estructural, ¿no? Es decir, bueno, si tú tienes una problemática, si a ti te preocupa muchísimo el mundo actual en el que vives y ves que tiene que cambiar, la solución de ir al yoga para estar más relajado, ir al gimnasio para despejarte y quitarte el estrés, o irte de viaje, pues obviamente es estéril, ¿no? Es estéril, porque a lo mejor lo que tienes que hacer es sindicalizarte, intentar luchar por mejores condiciones de trabajo, porque tener una jornada laboral más reducida, por tener mejores servicios públicos en educación, en sanidad, en servicios sociales, etcétera, 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 ¿no? Porque la ciudad y el espacio urbano sea habitable y sea del ciudadano que vive ahí y no de los fondos buitres, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las problemáticas que tenemos son estructurales, claro. Entonces, al no creer en soluciones políticas, lo que ocurre es que buscamos remedios paliativos que mitiguen nuestro malestar, ¿vale? Es una respuesta individual a problemas estructurales. ¿Qué ocurre? Que la organización de la clase trabajadora se difumina, obviamente. No hay organización de clase, ¿no? Obviamente hay, pero es minoritaria, ¿vale? A través de todo este proceso. Cuando hablamos de a la gente no le interesa la política, es que la gente pasa de todo. Bueno, no pasa de todo. La gente intenta buscar paliar su malestar como puede, como entiende que puede hacerlo. Y en el capitalismo, como se entiende normalmente, es a través de estos remedios individuales, ¿vale? No es que la gente sea tonta o la gente tal, sino de que, bueno, es que hay todo un contexto que nos lleva ahí, ¿vale? A nivel estructural. Luego, ¿qué más nos dice el síntoma de la hedonía depresiva? ¿Vale? Y ya acabo. Me he extendido bastante, pero es que es un tema muy largo. Hoy he hecho de ti, José. ¿Qué nos Tranquilo, tranquilo. ¿Qué nos dice este síntoma de la hedonía depresiva? Bueno, 4 puntos, ¿vale? El realismo capitalista lo que hace es que explota su propia derivación emocional, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el realismo capitalista es el capitalismo, es el que está generando esto, este sistema está generando este malestar. Y lo que hace además es, bueno, a través de la industria cultural, potenciarlo y sacar beneficio de él, ¿no? La proliferación de este imaginario en la cultura muestra que la generación Z y millennial tiene clara la dimensión de su malestar. Es decir, obviamente, ¿no? Que la gente caiga en estos remedios paliativos, ¿no? En la cultura del esfuerzo, en ir al gimnasio, en los discursos de los criptobros, de los gymbros, de los estoicos. Todo eso es porque la gente no es tonta, ¿vale? Y se está dando cuenta que está pasando una dimensión de malestar, ¿no? Pero, obviamente, como vivimos en una época histórica y cultural donde no creemos en el cambio histórico y estructural, lo que hace la gente es, bueno, vale, es verdad que no se puede cambiar el capitalismo, pero yo voy a intentar vivir mejor, entonces intento todo lo que sea para vivir mejor, ¿no? Y caigo en estos remedios, ¿no? En esta hedonía depresiva. Entonces, este estado de hedonía depresiva es un reflejo de la falta de emancipación política y de opciones de cambio, obviamente. Si hubieran opciones de cambio estructurales o creyéramos en esas opciones de cambio, pues tiraríamos para ahí muchísimo más, pero como no hay y no creemos, ¿vale? Mejor dicho, no, sí que hay, pero no creemos en ellas, y por eso las que hay están muy debilitadas, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué queda entonces? Queda entonces conectar con ese deseo diferente que mueva políticamente nuestras conciencias y acciones, que es un poco lo que decía Fischer, ¿no? El deseo postcapitalista, que es el deseo, pues eso, del modelo marxista, anarquista, o la mezcla de los dos, o lo que salga, o el neomarxismo o el anarquismo, o el neoanarquismo, para caminar a un postcapitalismo dentro de todo el discurso de clase, ¿no? ¿Qué hacer en el plano cultural? Que es un poco lo que nos dicen Jameson y Fischer, porque al final son críticos culturales. Pues bueno, para Fischer y Jameson, lo que hay que hacer es, primero, recuperar la conciencia histórica a través del materialismo histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos volver a realizar análisis con perspectiva histórica y materialista. Es decir, ojo, el capitalismo es un sistema social histórico y va a cambiar. De hecho, está cambiando. Y entonces yo quiero participar de ese cambio. Yo no quiero que el capitalismo derive en un capitalismo fascista. Siempre el capitalismo ha sido fascista, pero ya me entendéis. No queremos el modelo que nos va a imponer Trump o que nos va a imponer la extrema derecha. Queremos un modelo postcapitalista, queremos un modelo marxista. ¿Es fácil conseguirlo? No, es difícil y va a haber mucha violencia de por medio porque nos van a reprimir por todos lados. Pero si no lo hacemos, estamos condenados a vivir en un fascismo, ¿vale? En un fascismo futuro. Resistir a la lógica, por tanto, del fin de la historia, construyendo una visión política dinámica. ¿Vale? Es decir, el cambio es posible, pero tenemos que participar políticamente para ello. ¿Vale? No es simplemente imaginar bueno, yo es que voy a imaginar y voy a pensar diferente. No, o sea, tienes que militar y tienes que ir a la calle
y tienes que moverte en espacios y tienes que hacer iniciativas. O sea, tienes que participar individualmente dentro de un colectivo, ¿vale? No vas a cambiar todo el mundo, pero tienes que participar en esto. Fischer habla, por ejemplo, de un concepto que es el modernismo popular, ¿no? Dentro de la cultura. Que él dice, José y yo, por ejemplo, pues intentamos hacer un poco eso, ¿no? Vamos a hablar de las cosas populares, vamos a hablar de la cultura. Por ejemplo, Euphoria es una serie popular, es una serie que viven millones de personas, ¿no? Vamos a hablar de las cosas populares, de la cultura pop, de lo que sea, de la cultura popular, pero vamos a hacerlo en términos complejos. Vamos a hacerlo desde el materialismo histórico, vamos a hacerlo desde la filosofía, desde la escuela de Frankfurt, desde donde sea, desde el CCRU, vamos a hacerlo, ¿no? Desde Fischer, que es un autor complejo también. Es decir, modernismo popular, ¿no? Lo popular, hacerlo también dentro de ese estándar de la modernidad, que era un estándar ilustrado, donde la razón y la ciencia eran piezas fundamentales. Luego, por último, la lucha debe centrarse en explicar la realidad sin nostalgia ni complacencia, ¿no? Es decir, bien, reconstruimos una cultura proletaria, sí, resignificamos espacios que habíamos, obviamente, digamos, olvidado, sí. Lo hacemos desde una antropología del perdedor, del olvidado, de la clase trabajadora en toda su diversidad, también. Es decir, no nos valen modelos autoritarios. No nos vale mover a la Rusia soviética. No queremos eso. Eso no es poscapitalismo. Eso nos va a llevar a algo que no queremos, ¿no? Entonces debemos generar un modelo nuevo que incluya también los movimientos o las demandas feministas, antirracistas, no esas demandas que se comentan como parciales. Que las incluya dentro de todo un contexto cultural que vaya ligado a una clase trabajadora diversa, ¿vale? Y ya está, José, te dejo a ti, ¿vale? Sí, dejo de compartir. Ahora, para la segunda parte. Vale, ¿se ve bien? Sí. Sí, lo haremos así un poco más en grande. Vale, bueno, pues como os comentaba Álvaro al principio de la sesión, que me he tenido que ausentar también 3 segundos para solucionar otras cosas, yo intentaré abordar todo este análisis de qué implica vivir bajo el cibercapitalismo desde la crítica cultural más centrada en el ámbito del cyberpunk y sobre todo como autores como el matrimonio Crocker y Mark Fisher también, el primer Fisher, aborda todo desde una idea más cyberpunk. ¿Por qué el cyberpunk? Porque es a la entrada de las tecnologías cibernéticas, que son los 70 u 80 del siglo pasado, es cuando empieza a surgir también todo este producto cultural más arraigado en Japón y que es la que abre al mundo a la animación japonesa, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que podemos, igual que han hecho Crocker y ha hecho Fisher, considerar el cyberpunk como una teoría ficción, ¿no? Que eso también es una idea muy del CCCRU, de trabajar a través de la teoría ficción y cómo todos estos relatos de la ciencia ficción, desde Neuromante hasta todo el cyberpunk, pues reflejan este cambio o esta imagen futura de hacia dónde nos podría llevar toda la tecnología si seguía manejándose dentro de las lógicas del capitalismo industrial, ¿no? Como el capitalismo industrial ya podría evolucionar a este cibercapitalismo online que ya estamos viviendo. Entonces el cyberpunk en este sentido se muestra como una ventana a esos futuros imaginarios que sirven más como de advertencia que como síntoma de decadencia, ¿no? Por lo que os pongo aquí, ¿no? El cyberpunk como teoría ficción es una ventana que se abre a las implicaciones pues, sociales, políticas, económicas, psicológicas que el capitalismo neoliberal pues ya traía consigo y cómo todo esto en manos, todo este capitalismo manejando las ciencias cibernéticas quedan fagocitadas por él y se convierten en una maquinaria de explotación y producción incesante del capital. Claro, aquí nos encontramos con grandes animes o animaciones del cyberpunk, ¿no? Como son Akira del 82, el cómic, la película es del 88, Ghost in the Shield, que es del 89, o Alita Ángel del Combate, que es del 93. Nos damos cuenta que a finales del siglo pasado, y 80s, 90s, es cuando empieza a surgir todo esto, ¿no? ¿Y qué nos muestran estas películas cyberpunk o estos productos culturales, ¿no? Pues mundos completamente tecnológicos, obviamente todos viven en esta materialidad tecnológica llevada al extremo y nos presentan sociedades que son altamente individualizadas, un capitalismo ya extractivista que lo ha consumido todo e incluso si son distopías cyberpunk más arraigadas a el space opera,
Por ejemplo, nos van a mostrar cómo incluso se siguen explotando colonias en diferentes espacios. Alien, por ejemplo, lo podemos considerar un poco cyberpunk, pero vemos cómo incluso el capitalismo ya es extraplanetario y lo depreda todo, cualquier otro planeta, y que el mundo está manejado sobre todo bajo megacorporaciones tecnológicas cada vez más aliadas pues, con estados autoritarios, fascistas y completamente militarizados, donde se continúa pues, reprimiendo sobre todo a las clases trabajadoras, que un detalle muy interesante es que están completamente desposeídas de todo este beneficio tecnocientífico. Si nos fijamos en estas películas, veremos la distinción y la lucha de clases muy clara, ¿no? Cómo hay una burguesía y un capital que sí que goza de todos los privilegios que la tecnología y la cibernética les permiten, mientras, sobre todo se ve en Alita Ángel de Combate y en Akira, vemos cómo hay una sociedad que vive sometida pues, o a la chatarra o que vive de la chatarra, de los mundos ricos, y es el trapicheo de tecnología que permite la subsistencia de estos grupos marginados que nunca podrán llegar a las sociedades altamente tecnologizadas, me quedarán sometidas, ¿no? Son sociedades completamente segregadas, etcétera, etcétera. En este sentido, la experiencia o lo que refleja el cyberpunk queda recogido dentro de dos conceptos. Uno es de Arthur Crocker, que es la persona que tenéis aquí, el otro es de Mark Fisher, no he puesto ninguna foto porque ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, son dos conceptos que ligan entre sí, ¿no? Una cosa es la idea de tecnomutantes, que nos presenta Crocker, y la otra es la idea de la esquizofrenia cyberpunk. ¿A qué viene todo esto? Porque muchas veces, tanto Álvaro como yo, apelamos a la idea de que no podemos renunciar a la materialidad que tenemos a día de hoy, ¿no? Lo que nos comentaba antes de estos visionados nostálgicos, de volver atrás, a épocas pasadas, a mundos precapitalistas o mundos sin tecnología. Y esto nos lleva a la idea de que, a ver, no podemos pensar al ser humano sin la tecnología o sin lo tecnológico, porque entonces no seríamos humanos. Una de nuestras consecuencias es el desarrollo tecnológico, ¿no? Por lo tanto, vivir bajo un mundo cibercapitalista, o en este sentido una materialidad cibertecnológica, es lo que nos lleva a Arthur Crocker a desarrollar su concepto de tecnomutantes, ¿no? Que él nos dice, tal vez ese sea nuestro dilema, ser una nueva raza humana de tecnomutantes en nombre de una libertad en expansión y simultáneamente críticos con la tecnología como degeneración. Claro, aquí lo que Crocker nos quiere señalar o apuntar es que vivimos sometidos a una materialidad concreta, que es una materialidad cibernética, una materialidad tecnológica, y esto nos convierte en tecnomutantes, pero de tecnomutantes porque nosotros abogamos por una libertad que nos puedan otorgar estas ciencias, ¿no? Si las quitamos del yugo y de la fagocitación del capitalismo, podemos intentar ver que toda esta materialidad se puede conducir hacia otros lugares, pero es que a la vez estamos siendo críticos con toda la tecnología instrumentalizada por el cibercapitalismo, porque nos vemos que ese futuro que nos presenta es un futuro de degeneración, es un futuro, como Álvaro muchas veces nos ha comentado, es un futuro de fascismo cibernético, ¿no? Donde todo va a quedar sometido al control y, como ya veremos más adelante, bajo esta idea de la carne data. Ike Fisher, en su tesis doctoral, apunta al concepto de cyberpunk, ¿no? Dice, los cyberpunks no pueden evitarlo. Dice, al igual que los adictos casi a las anfetaminas y a los alucinógenos, describen como si fueran a la vez las víctimas de un sistema negador de la vida y los heroicos aventureros de lo excitante. Porque toda la gente que se dedica a la escritura o a la producción de contenido cyberpunk o cultural cyberpunk, lo que hacen es mostrar cómo toda esta tecnología cibernética niega la vida, ¿no? Porque todo queda instrumentalizado, rentabilizado económicamente, porque lo único que importa es el capital, pero a la vez se nos muestran como personas que intentan construir otros mundos o otras realidades haciendo una crítica e incluso invitándonos a la insurrección dentro de estos propios sistemas cyberpunk para buscar algo más. Hay algo excitante en la tecnología que nos empuja a intentar llevarlas más allá del capitalismo, construir un postcapitalismo desde la propia materialidad. Son dos conceptos que apuntan pues un poco a la ambivalencia que tenemos a día de hoy, ¿no? Vemos que todo el capitalismo y el cibercapitalismo coge estas tecnologías, las instrumentaliza, las lleva hacia la muerte, hacia la mercantilización de todo, todo queda sometido a las lógicas de la datificación, por ejemplo, pero a la vez consideramos que todas estas tecnologías englobadas dentro de una cultura postcapitalista
va a ser o debería ser completamente diferente. Y ahí está lo excitante, ¿no? En saber cómo podemos coger todo esto y llevarlo fuera de las lógicas del capital. Entonces aquí lo que nos vemos es que no somos simplemente tecnomutantes inversos en un dilema de, bueno, pues de vida o de generación, sino que somos cyberpunks esquizofrénicos, tecnomutantes cyberpunks esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque por un lado estamos enganchados al potencial liberador y emancipador de las tecnologías cibernéticas, buscamos apoderarnos no únicamente del presente, sino que luchamos también por este postcapitalismo cibercultural, por la reapropiación de los imaginarios futuros, mostrando las contradicciones, que ahora veremos lo que significa, del cableado duro impuesto por el cibercapitalismo. El cableado duro sale de este libro, que es el escrito por Arthur y Mary Louise Crocker, que es este matrimonio, ¿no? Que nos hablan de Hackeando el futuro, estética de choque, teoría pulp y cyberpunk. Claro, ¿de dónde sale esta idea, no? Exactamente del cableado duro. Lo primero de todo es que nuestra realidad está en decadencia, ¿no? Lo que os decíamos antes, en esta idea de degeneración, ¿no? Esta degeneración, la vida a través de la cibercultura, del cibercapitalismo está en degeneración y buscamos seguridad en tiempos pasados o incluso intentamos construir en el futuro modelos completamente aceleracionistas de derechas, etcétera, etcétera, propuestos por Nick Land, pero vemos que el mundo que tenemos a día de hoy es un poco, pues esto, ¿no? Degenerado, decadente, se buscan respuestas en visiones melancólicas del pasado, pero a la vez estamos totalmente cada vez más enganchados a las pantallas. ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad donde la pantalla forma parte de nosotros. En este sentido, estar enganchados a las pantallas viene porque estamos o existen corporaciones tecnológicas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, etcétera, etcétera, que imponen lo que el matrimonio creo que llaman un software americano. Es decir, la única manera que tenemos de pensar pues Internet, el cableado, cómo funciona todo, es a través de las lógicas impuestas por las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. Esto es lo que otro escritor, Yuk Hui, acaba llamando pues una monotécnica y una monocultura, ¿no? Como si nuestra capacidad dentro de este realismo capitalista nos impidiera pensar en otras maneras de producir tecnología y en otras maneras de producción cultural. No estamos encerrados que únicamente se puede hacer tecnología desde esta idea del software americano, ¿no? El imperialismo americano de Internet. Y sobre todo, lo que se busca es esta mercantilización de todo. Todo puede quedar ratificado, todo puede ser consumido a través de la tecnología, etcétera. Incluso el deseo por lo tecnológico, ¿no? Que es este consumo efímero. Aquí el ejemplo más claro también, siempre hablamos del iPhone, pero es como, al otro día me enteré que estamos en el iPhone 17. Era como, perdona, o sea, no sé que estábamos en el iPhone 17, pero habrá gente que ya estará pensando en el iPhone 18, ¿no? Entonces, como no acabas de tener ese producto, que también es un poco la idea de idoneidad depresiva que explicaba Álvaro, del capitalismo te arroja el nuevo producto tecnológico, tú lo coges, pero ya no te satisface porque es como, vale, ya lo tengo, quiero el siguiente, ¿no? Y esto es una cosa que el capitalismo constantemente va alimentando y sobre todo estas corporaciones de, pues hoy te lanzo el iPhone 17, mañana te lanzo el iPhone 17 Pro y al día siguiente te lanzo el iPhone 17 Mini y es esa cosa de no te satisfaces con lo que tienes porque ya directamente vas a buscar nuevos productos, ¿no? Y Apple aquí es la maestra en todo esto porque ya no es solo cómprate el iPhone, sino cómprate todos los dispositivos única y exclusivamente que sirven para iPhone. Entonces, como tú vas deseando que cada vez salgan nuevos productos. La gracia de entender a Crocker es que nos dice que todas estas corporaciones lo que están dirigidas es por la clase virtual. La clase virtual son los grandes magnates tecnológicos, los Musk, los Zuckerberg, etcétera, etcétera, todos estos que hay, el Bill Gates, etcétera. Esos son la clase virtual, que se acaban aliando con los capitalistas, porque no es que haya mucha diferencia, pero es como ha surgido una nueva clase, que son los grandes magnates tecnológicos, que se acaban aliando con los clásicos burgueses capitalistas de los grandes estados y acaban formando pues esta alianza entre la clase virtual y la clase burguesa. Y aquí tenemos el reciente ejemplo de la compra de TikTok, que me parece que esto Álvaro ya lo comentó la semana pasada por parte de Estados Unidos, ¿no? Como Donald Trump acaba comprando TikTok para controlar el algoritmo dentro de su propio estado, dentro de su propio país, etcétera, etcétera. O para las personas que vinisteis a la sesión que dimos en la librería
la repunantiña, fue el ejemplo de cómo Grokipedia, ¿no? La Wikipedia que ha creado Elon Musk a partir de su propia inteligencia artificial, que lo que busca es modelar el mundo a la imagen de lo que Musk considera que tiene que ser el mundo, ¿no? No es ya un gran relato, sino que cada uno va a construir su relato. Y estos magnates tecnológicos, pues lo que están haciendo es construir cada uno su propio relato. En este sentido, toda esta clase virtual, aliada con estos estados totalitarios, que darán pie y dan pie al fascismo cibernético, en el fondo lo que nos muestran son clases dominantes gozando de los beneficios tecnológicos, porque obviamente los Musk, los Zuckerberg, los Bill Gates, etcétera, etcétera, son los que van a gozar de todo esto y lo que están buscando, por ejemplo, con el tema de la singularidad tecnológica, van a ser ellos, o viajar a Marte o dar un viaje espacial van a ser las clases altas quien van a gozar de esto, mientras que las clases trabajadoras vamos a estar sometidos pues, a este consumo constante y a la incapacidad de ver en las tecnologías herramientas de emancipación, ¿no? Porque vamos a ver que los que están gozando de todo eso son las clases virtuales o las clases capitalistas y en vez de buscar la reapropiación de todo ello, vamos a intentar ser como esos grandes magnates, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos pues, la idea de la robotización o automatización de puestos de trabajo, que nunca se hace en favor de las clases trabajadoras, sino para desplazar a cuerpos trabajadores, imponer robots para que las grandes empresas se ahorren el dinero de pagar a las clases trabajadoras. En este sentido, podríamos proponer una robotización de puestos de trabajo desde la clase trabajadora para poder resignificar qué significa el trabajo fuera de todas estas lógicas, ¿no? Lo que nos dice Tiziana Terranova también, de esta automatización de lo común, de poner al servicio por Internet, los datos, la tecnología al servicio de lo común y no al servicio de los intereses de las clases virtuales, acompañado de lo que Benjamin Noy nos habla de desmercantilización de la vida, buscar que lo público realmente sea público y no esté sometido tampoco al acceso a bienes de primera necesidad pagando por ellos, y sobre todo un concepto muy interesante que es el de soberanía temporal, ¿no? La capacidad de recuperar lo que significa el tiempo, de construir el tiempo dentro de unas lógicas que tampoco respondan a las lógicas del capitalismo ni vivamos en sociedades trabajocentristas, sino que la clase trabajadora sea capaz de recuperar su soberanía temporal y construir sus propios tiempos o su propio tiempo dentro de otros marcos completamente culturales. En este sentido, para Arthur y María Louise Crocker, la relación entre cableado duro y clases virtuales se define de la siguiente manera, ¿no? Nos dicen que las clases virtuales, lejos de haber abandonado los intereses éticos, las clases virtuales han construido un sistema ético coherente, dinámico e incomprensible, atado a los procesos del cableado duro. No es que se construya toda una nueva ética, sino que lo que han hecho las clases virtuales es construir una ética adaptada a los cánones del software americano. Entonces, la clase virtual no es que haya construido un sistema que no sea ético, sino que es ético para con ellos mismos. No es ético con las clases trabajadoras, pero para ellos y sus ideas de lo que tendría que ser esta software, este cableado, esta expansión del Internet o de la red cibernética, pues sí que es lógico, porque se acaba asumiendo que las lógicas del capitalismo y del neoliberalismo son las que han de reproducirse también dentro de toda esta red cibernética. Su ética se construye contra la justicia económica. ¿Por qué? Porque todo está basado en la rentabilidad económica de las clases dominantes y lo que nos dicen es que la clase virtual exhibe una mezcla de capitalismo depredador y razón tecnocrática, que son los conceptos que veremos a continuación, entusiasta por la devastación del ámbito social del empleo, es decir, la destrucción de todo el empleo en relación a la robotización de los puestos de trabajo, con sus insistentes exigencias para la restauración económica, el reajuste laboral público o el recorte de déficit. Es decir, todo lo que suponga un beneficio al capital y al capitalismo, abaratando costes, reduciendo costes, es lo que le interesa a estas clases virtuales dentro de la estructuración del cableado duro. Todo ello, pues, destinados a la maximización de beneficios, ¿no? Todo lo que otorgue más beneficio será bienvenido. Todo lo que me cueste más dinero, no, porque estamos dentro de estas lógicas típicas del neoliberalismo capitalista. Se están construyendo discursos contra la democracia, y aquí podríamos hablar, pero no vamos a entrar en ello porque si no sí que me alargaría mucho,
de todo lo que es el aceleracionismo landiano, que acaban criticando a lo que ellos llaman la catedral democrática del progresismo de izquierdas, y acaban asumiendo que lo importante es acelerar la tecnología, acelerar el capital, desterrar a lo humano, porque el capital y lo tecnológico es lo que ya ha ganado y ha acabado dirigiendo todo, ¿no? Que acaban considerando que el capital es una fuerza inhumana que sobrepasa lo humano y que es lo único que hay, ¿no? Que acaba convirtiendo el capitalismo en algo ahistórico, cuando Álvaro nos comentaba de que el capitalismo es algo completamente histórico, es una construcción humana al servicio de unos intereses que se han acabado naturalizando. La clase virtual instaura de nuevo la mentalidad autoritaria, ¿no? Como esto en la semana que viene lo veremos más claramente, pero es todo sometido al autoritarismo, a la violencia, a este, no sé si lo hablo la semana pasada también, estado policial global, ¿no? Cómo todo acaba manejándose. Tenemos los ejemplos más prácticos que también veremos de cómo en el asesinato de palestinos en manos del gobierno de Netanyahu se han utilizado armas, drones y softwares construidos única y exclusivamente con el fin de matar, de producir un genocidio, y por lo tanto vemos cómo el control se está asumiendo, ¿no? El otro día me pareció muy interesante, y esto es un paréntesis, un documental que hablaban sobre cómo en China se había implementado la idea del crédito social, ¿no? Y cómo esa idea de crédito social, a través de ser un buen ciudadano, si eres un mal ciudadano, te vamos a poner grandes pantallas, te vamos a quitar puntos para que no accedas al transporte público, etcétera, etcétera, es lo que se acabó comercializando y llevando a Francia con las Olimpiadas, ¿no? Todo un sistema y una red de vigilancia completamente autoritario, donde se vulneran los derechos humanos, derechos de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo todo este se está ejerciendo de manera completamente autoritaria. Entonces, esta clase virtual, siguiendo con la cita de Crocker, ¿no?, proyecta sus propios intereses de clase en el ciberespacio. Entonces, lo que decíamos, ¿no?, esta materialidad online, la lucha de clases ya no es únicamente en el espacio físico, sino que también se produce en el espacio digital, en el espacio cibernético, ¿no? Por lo tanto, lo que hacen estas clases es aplastar toda y cada una de las voces inconformes a la ortodoxia dominante de la tecnotopía, ¿no? Es como decir, si tú vas en contra del desarrollo tecnológico dentro del capitalismo, pues te voy a condenar, porque el desarrollo tecnológico siempre tiene que ir en manos del capital. Y es como, no, podemos entender que una cosa es la materialidad en la cual nos estamos desarrollando, pero que esa materialidad no tiene por qué quedar presa en manos del capitalismo, ni del sistema cibercapitalista, ni del fascismo cibernético al cual estamos llegando, ¿no? Entonces, su tecnotopía es nuestra tecnodistopía. Su tecnotopía es más semejante a lo que nos habla el cyberpunk y al aviso que nos pone el cyberpunk delante, que no un mundo pues más basado, por ejemplo, en utopías solarpunk o en modelos postcapitalistas donde realmente podemos ver que lo tecnológico se puede llevar hacia otros lugares. Otro de los conceptos interesantes de este matrimonio es el que estamos amordazados al cableado duro, ¿no?, que es la cultura del neoliberalismo tecnológico. Ya se hace la diferencia entre amordazados y conectados al cable, que es lo que vamos a ver en la siguiente cita. Arthur Crocker, que este es Capitalismo Virtual, aquí este solo escribió él, nos dice que que no vivimos en una cultura conectada por el cable, que sería una Internet mucho más horizontal, sino una cultura amordazada con él. Es decir, estamos sometidos a esta idea de software americano, a esta idea de que la Internet solo se puede construir de una manera completamente capitalista, autoritaria, etcétera, etcétera. Obsesionados con la tecnología digital como fuente de salvación de una realidad, de una cultura solitaria y socialmente muy inconexa, ¿no? Nos dicen muchas veces que vivimos en una sociedad hiperconectada, que la conectividad nos permite estar con mucha gente a la vez, pero en verdad estamos cada vez más solos, más solas, y cada uno está en su casa con una pantalla, hablando con otra persona que está con otra pantalla, e incluso las redes sociales están pensadas para que sean de manera individualista, ¿no? Cada persona con su red, compartiendo su conocimiento, en vez de intentar pensar o construir una red social que funcione desde lógicas comunales, etcétera, etcétera. Que esto es una propuesta que Youth Hui también lanza, de nunca se ha hecho, nunca se ha pensado cómo se puede construir una red social pensada para que funcione desde lo colectivo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, todo está sometido pues a este neoliberalismo tecnológico, que en el fondo es una manera individualista, capitalista, rentabilista de producir lo tecnológico.
Y sobre todo, y esto lo hemos vivido en redes, ¿no? Resuelta a excluir del debate público cualquier perspectiva que no demuestras de un entusiasmo por el advenimiento de una sociedad completamente tecnológica, ¿no? Que es lo que decíamos, esta idea de progreso. Si tú estás en contra de esta idea de progreso tecnológico dentro de las lógicas del capital, se te puede llegar a considerar por parte del capitalismo como tecnófobo, ¿no? Es como, no, tú no estás comprendiendo que este desarrollo tecnológico es el que tiene que ser. Y es como, no, este desarrollo tecnológico es el que tú me estás imponiendo cuando podemos construir colectivamente otro desarrollo tecnológico o pensar hacia dónde pueden ir o pensar qué tecnologías se pueden desarrollar más, cuáles no son necesarias de desarrollar, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de autogestión del desarrollo tecnológico, sobre todo lejos de la rentabilidad económica. Lo que también nos dicen es que, como sus predecesores burgueses al principio del capitalismo, la clase virtual celebra el nacimiento de la tecnoutopía, suprimiendo las relaciones de producción potencialmente emancipadoras. Aquí, por ejemplo, yo sí que me vuelvo a Murray Bookchin, que él decía, bueno, la tecnología industrial tenía un potencial de liberador del trabajo de las clases trabajadoras. Lo que pasa es que acabamos cayendo, pues por condiciones materiales y por lucha de clases, acabamos defendiendo una ética puritana, una puritana ética laboral de izquierdas, ¿no? En vez de acabar pidiendo trabajo para nadie, pues acabamos pidiendo trabajo para todos, pero porque la situación material y el poder del capitalismo nos llevó a eso, pero perdimos una oportunidad de poder liberarnos de toda esta yugo del trabajo capitalista y es como, pues hoy en día podríamos hacer lo mismo, pero se siguen suprimiendo completamente todas estas potencialidades liberadoras de la tecnología, ¿no? Porque si el capitalismo tiene que sacar rentabilidad económica de todo, pues siempre nos va a tener sometidos, nunca va a ser capaz de llevar al fin del trabajo, porque la base del capitalismo es la explotación de mano de obra de la clase trabajadora. Si no tiene gente a quien explotar, pues no habría capitalismo, etcétera, etcétera. La idea esta de la superautopista digital, ¿no? Que aquí es cuando lo entraremos con la carne de data, es como todo a día de hoy tiene que pasar por la autopista de lo digital, todo tiene que ser datos, rentabilidad económica de los datos, incluso la propia corporeidad queda digitalizada, como os comentábamos a través de lo del feminismo glitch también y el concepto de Away from Keyboard, que lo veremos la semana que viene. Toda nuestra identidad queda atravesada o inmersa dentro de estos flujos de lo digital y todo acaba dentro del mismo círculo de la rentabilidad, ¿no? Pero lo interesante es lo que acaban preguntándose al final de esta cita Crocker, ¿no? ¿Cómo podemos hacer girar el horizonte virtual hacia valores humanos esenciales, creatividad estética, solidaridad social, discurso democrático y justicia económica? Porque él ya se está haciendo la pregunta desde esta concepción de lo tecnomutante o desde la esquizofrenia cyberpunk, de, vale, vivimos en un cableado duro basado en estos conceptos del neoliberalismo tecnológico y la razón tecnocrática. ¿Cómo podemos pensar en otra manera de construir la red y hacer que el cableado sea una conexión real y no estar sometidos a esta lógica del software completamente americano, ¿no? Se hace las preguntas de, vale, pues todo esto, ¿cómo lo podemos llegar a hacer, ¿no? Y esto lo hablaremos un poco en la última sesión. Claro, él nos dice, vincular el interesante impulso hacia el ciberespacio y las cuestiones éticas equivale, por supuesto, a desmontar la falsedad del liberalismo tecnocrático. ¿Por qué? Porque no podemos naturalizar que el Internet sea así, no podemos caer en este realismo capitalista de pensar que las lógicas de Internet, que la lógica de lo tecnológico, etcétera, etcétera, siempre van a ser iguales, ¿no? Entonces hay que desmontar todo el engranaje del cableado duro para darnos cuenta de que se pueden construir otras lógicas. Vale, me quedan 3 pantallas, 2. Entonces, él nos basa en esta idea de la razón tecnocrática y este capitalismo depredador, que luego vemos que el capitalismo siempre ha sido depredador, lo que pasa que hoy es depredación desde lo completamente cibernético. Nos dicen que la racionalidad tecnocrática es propia de lo que se empieza a conocer como un aceleracionismo de derechas y aceleracionismo eficiente. Es decir, como lo único que importa es lo que yo puedo instrumentalizar a través de lo tecnológico y lo único que importa es el desarrollo tecnológico por el propio desarrollo tecnológico sin que haya valores humanos por detrás, pues esta es la razón tecnocrática, ¿no? Todo lo que esté sometido a lo tecnológico va a ser lo bueno. El aceleracionismo eficiente es exactamente lo mismo. Es aquello que sea eficiente dentro de las lógicas del capitalismo, lo vamos a acelerar, el resto no.
Entonces, es acelerar el capital y la tecnología con la única intención de adquirir más poder, más control y más beneficio económico sin ningún miramiento hacia las clases trabajadoras y oprimidas, ¿no? Su ética, como ya se ha comentado, les impide mirar hacia la solidaridad social, ya que solo importa una cosa, que es el capital. Si lo único que me importa es la maximización de beneficios, la rentabilidad económica, la mercantilización de todo a través de lo tecnológico, la solidaridad pues no me va a interesar, la ayuda mutua no me va a interesar, que es lo que sigue haciendo el capitalismo a día de hoy. Lo único que me interesará es más capital, más dinero, más rentabilidad, más explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo conseguir a través de lo digital y lo tecnológico seguir aumentando mi capacidad de poder. El problema de este mundo tecnocrático es que buscan, por ejemplo, pues lo que os comentábamos antes, ¿no? Un mundo post-trabajo sin desmercantilizar la vida. O sea, vamos a vivir, o la sociedad va a tener un montón de puestos completamente robotizados, vamos a alcanzar una sociedad post-trabajo, pero ¿qué va a pasar con la clase trabajadora? ¿Quién se va a preocupar de eso? Obviamente un Estado ciberfascista no se va a ocupar de la clase trabajadora, sino que la va a instrumentalizar e incluso le va a decir que lo que tiene que apostar es por lo que ese ciberfascismo, ese cibercapitalismo quiere. En esta relación, ¿no? La automatización y la robotización en manos de estas clases virtuales no es más que instrumentalización y subyugación de una tecnología pues que de una perspectiva pues, capitalista, anarquista o marxista pues tiene este potencial liberador de lo que significa trabajar o resignificar el trabajo más allá de todas estas lógicas. En este sentido, diríamos que el capitalismo no es depredador, porque siempre lo ha sido, sino que ahora mismo está diseñado en una cultura dominada por el cibercapitalismo online, que sigue las mismas lógicas de depredación. No es que el capitalismo sea depredador de una manera y ahora sea depredador de otra. Siempre ha sido depredador, pero ahora tiene este mundo cibernético desde el cual seguir depredándolo todo. La diferencia con el capitalismo industrial es que ahora también se rentabilizan los datos, los cuerpos, las experiencias de navegación en Internet, los gustos y el consumo de cualquier tipo de contenido bajo una lógica de control y comando. Control sobre todo aquello que hacemos, porque todo está datificado, el capitalismo, ya hablamos de los datos, rentabiliza y estructura los datos que a él le interesa para poder seguir explotando y seguir vendiéndote más productos en relación a eso, porque controla todo lo que tú haces en Internet. Claro, Internet, Google, si yo cada día voy buscando cosas en Google, Google tendrá todos los datos de mi búsqueda y me seguirá anunciando cosas, etcétera, etcétera, porque sabe los datos, las cosas que yo miro dentro de todo esto, ¿no? Ahí está este control y este autoritarismo. Y comando, porque todo está al alcance de un clic. Todo puede ser comprado a través de un clic, todo puede ser adquirido a través de un clic, todo puede ser consumido a través de un clic. Y esto nos lleva al último concepto, que es la mercantilización del cuerpo desde los datos, ¿no? Que es este concepto que también Crocker acaba convirtiendo, llamando carne data, que también lo acaba denominando de otra manera, que es basura data, ¿no? En el fondo, para el capitalismo somos carne data, somos basura data, somos datos, punto. No hay un quién, sino lo que hay es un qué, ¿no? Un qué hay que explotar y rentabilizar. Lo que nos viene a decir en Arthur Crocker aquí es que la carne humana ha quedado atrás, abandonada por la realidad virtual, ¿no? En ese sentido de lo online. Muchas veces ya vivimos más en Internet que fuera y muchas de las experiencias que tenemos las tenemos más dentro de Internet que fuera. La carne ya no experimenta, lo que experimentamos es a través de los datos, de los reels, de los feeds, de todo, ¿no? Todo lo que hay en Internet es lo que nos acaba haciendo experimentar. Así que ahora se encuentra en las vestiduras electrónicas del cuerpo en Internet, ¿no? O sea, el cuerpo está traspasado y está inmerso también dentro de las propias lógicas de Internet. Y salta a la velocidad de la luz sin ninguna nostalgia por su propia desaparición. Eso también es un poco la idea del tecnomutante, de la esquizofrenia cyberpunk, etcétera, etcétera, que son tanto Crocker como Fisher también fueron críticos culturales de la música, entonces esto está muy vinculado también al techno, al drum and bass, a la música electrónica, etcétera, etcétera. Reconfigurando sus retinas para funcionar como pantallas orgánicas en las que se proyectan películas láser directamente dentro de su cerebro. Es decir, los ojos se han convertido ahora mismo en un símbolo del cibercapitalismo, porque al igual que cuando decimos que comemos por los ojos, consumimos por los ojos ahora, ¿no? Todo lo que hay en Internet cada vez se muestra de una manera más atractiva, tiene que ser atractivo, tiene que entrar por los ojos, porque si no, no lo vamos a consumir. Y estamos enganchados a las pantallas porque con los ojos accedemos a Internet en estas maneras.
el cuerpo humano se apresta a los juegos de la ciberguerra en todos los centros comerciales virtuales, ¿no? Es decir, todo lo que hay en Internet, obviamente tenemos Shane, tenemos un montón de grandes empresas que lo que hacen es vender por Internet, Alibaba, Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas esas compiten por llamar tu atención, por ser las mejores que van a repartir, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos en esta guerra de, pues ahora yo compro por aquí porque me va mejor, yo compro por aquí porque es más rápido, yo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en esta ciberguerra en todos los centros comerciales, pero ya no es simplemente entrar en estas compañías, ¿no? Si que a veces vas a mirar una página concreta de que estás buscando algo y te sale publicidad de algo que has buscado, ¿no? Entonces, esta publicidad incluso está metida en páginas que no tienen por qué ser directamente de empresas donde comprar, sino que ya te salta ahí el pop-up para que tú entres y te vayas a comprar eso porque ha llegado ese mensaje. Intimidada por las tilitantes imágenes de la realidad virtual, humillada por su patente lentitud en comparación con la velocidad de la red mediática y asediada por máquinas de la guerra de la clase virtual, la carne humana deviene un lugar de violencia sacrificial, ¿no? Sacrificamos nuestra carne, acabamos convirtiéndonos en datos dentro del capitalismo o estructurados en datos dentro del capitalismo para la rentabilidad económica. No es que si no existiera el cibercapitalismo y existiera Internet, nuestro cuerpo también se acabaría convirtiendo en una carne data. La cuestión es cómo se instrumentaliza eso o cómo se utiliza o cómo se estructuran los datos en un mundo postcapitalista de la navegación por Internet. O directamente no se tendrían que guardar los datos de ningún tipo de navegación, entraríamos en temas de privacidad de datos, etcétera, etcétera, o de cómo mantener un cierto anonimato dentro de lo que es la red o no utilizar esos datos de navegación para la explotación y la mercantilización y el consumo constante de compra, 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 ¿no? A lo mejor te podrían salir otras cosas. Y esta es un poco la idea desde el punto de vista del cyberpunk y sobre todo de Crocker, de lo que implica vivir bajo las lógicas del cibercapitalismo, ¿no? Pues esta carne data, esta razón tecnocrática, este amordazamiento al cableado duro, etcétera, etcétera, que ya los productos culturales propios del cyberpunk de los 80 y de los 90 ya nos avisaban, ¿no? Entonces, como teníamos ahí una ventana hacia lo que podía ser, y eso se ha acabado haciendo la profecía que se autocumple, ¿no? Ahora mismo vivimos en ciudades completamente cyberpunks, tanto por las luces de neón como por esta conexión a Internet, y solo nos falta dentro de poco empezar a ver a cibors por la calle, ¿no? Pero bueno, que ya con la inteligencia artificial poco a poco nos encontramos con imágenes bastante distópicas dentro de estos mundos cyberpunk. Y hasta aquí, pues, esta idea de lo que implica vivir bajo las lógicas del cibercapitalismo, tanto desde la visión de Jameson y Fisher, como unas visiones más críticas culturales desde la teoría ficción, como pueden ser las de Crocker y Mark Fisher. Os dejamos la biografía y las películas que se han comentado. Y ahora ya, pues sí que os dejamos el tiempo para hacer preguntas o cualquier duda que tengáis. Nada, has puesto el artículo. Sí, he enviado el artículo porque también está como muy relacionado con todo lo que hemos comentado. José y yo hemos publicado un artículo ayer en El Salto, ¿vale? Bastante corto y sencillito, que también nos puede venir bien para entender cómo esa conexión entre materialidad y cultura, ¿no? Materialidad y realismo capitalista. Es un artículo que hablamos de la relación que hay con el espacio urbano, el espacio cibernético, el espacio digital y el realismo capitalista, básicamente. Y bueno, en concreto sobre el espacio doméstico también. Pues yo creo que también puede ser. En el chat o en los comentarios lo deja o daré el enlace. Un saludo, un par de cositas rápidamente. Esto sería más pregunta para ustedes. Mm, em, Cuando se habla de fragmentación, del individualismo, etcétera, etcétera, eh, eso se hace también en un contexto de auge del movimiento woke, de estas tribus que reclaman la reivindicación de sus derechos, su autonomía total. ¿Cómo ven ustedes esa tensión entre ese movimiento woke o esas tribus
digamos, radicalizadas, para ponerlo en términos más extremos, de feministas, indigenistas, etcétera, y estas necesidades de lo colectivo de proyectos globales generales. Esa es una. La segunda también es una inquietud. Hablan de ansiedad y depresión, no sé si me perdí, si lo mencionaron o no, ¿cómo están las tasas de suicidio de jóvenes en España? Eh, Porque están muy vinculadas estos temas de la ansiedad y la depresión con el suicidio juvenil. En algunos estados es muy alta y hay una tendencia muy fuerte a eso. Lo otro es, el tercer tema sería eh, lo de la medicalización. Entiendo, esto es pura información de cuarta mano, que en España hay una tendencia muy fuerte a eso, a generar recetas de medicamentos para ganar esa felicidad de manera inmediata, que van desde química hasta nuevas soluciones como las microdosis de psilocibina o de LSD o etcétera, etcétera, que entiendo, por ejemplo, en Alemania son de fácil acceso y en otros países también se está incursionando en eso de la microdosis, un poco con el argumento de que son mucho más naturales, etcétera, más hiposas que las medicinas de laboratorio, que también garantizan con una pastillita, pues, enfrentar la ansiedad o la depresión. Entonces, ¿cómo está ese panorama? Eh, Hay un tema que, por supuesto, no es para resolverlo, ninguno de los anteriores tampoco, pero la manera como ustedes trabajan la noción de fascismo, eh, porque hay una literatura bastante amplia alrededor del tema. Incluso hay unos que dicen que el fascismo solamente es propio de una época histórica y de dos países europeos, que el resto no sería fascismo. Entonces, para la próxima o en otro momento, en otra circunstancia, de pronto podríamos dialogar sobre ese tema del concepto de fascismo, de dónde ustedes lo toman. Eh, los escuché hablando del capitalismo como típicamente fascista, y entonces alrededor de eso valdría la pena también eh, pensar algo. Otro tema que me surge de la presentación, seguramente tampoco lo vamos a poder resolver, es esta tendencia a transformar nuestras universidades en centros especializados de educación a distancia. No sé si allá sea común, pero en nuestros países aquí en América Latina hay esa tendencia a, digamos, evitar que el Estado gaste dinero, recursos, profesores, instalaciones, etcétera. Y entonces estamos montando la educación a distancia, que se fortalece enormemente, que aparece como democrática, como amplias oportunidades, etcétera, pero que también plantea retos fuertes, ¿no? ¿Quién maneja esas tecnologías? ¿Quién diseña los módulos? ¿Para qué? Y en fin, todo lo que hay alrededor de la universidad y de las crisis contemporáneas de la financiación de las universidades. Entiendo que en España la cosa es especialmente grave, ¿no? El presupuesto estatal y todo lo demás. Y finalmente, pues algo que ustedes, no sé si se me pasó o no, pero si ustedes manejan ese concepto de capitalismo de vigilancia, si también lo incorporan, sobre todo pues con la tendencia ahora lo vemos aquí en América Latina y se ve mucho en Europa de implementar datos biométricos para todo, ¿no?
el pago de impuestos, identificación, cédula o el documento que en el respectivo país esté, los celulares, las cuentas bancarias, todo está montado en torno a datos biométricos, elecciones, todo. Entonces, también hay un campo de control muy fuerte, muy grande. Entonces, esos son, digamos, algunas de las dudas y de los temas que, digamos, generarían una mayor reflexión. Por supuesto, no lo vamos a hacer aquí, no es el lugar ni el tiempo, pero sí quería dejarlas en el tintero. ¿Quieres contestar, aunque sean las preguntas? Bueno, Sí, bueno, pues yo puedo contestar a dos de las que ha sí. preguntado. Empezando por la última, lo del capitalismo de la vigilancia. No soy muy fan de Shoshana Zuboff, aunque ella lo haya acuñado el término, porque ella no considera que Apple esté dentro de este capitalismo de la vigilancia, ¿no? En el fondo, ella acaba defendiendo a Apple y acaba defendiendo todo el trabajo que hizo Apple, etcétera, etcétera. Yo más que esto hablo de una jaula digital, en el sentido de, bueno, pues al final vivimos en un mundo que va a ser online, que es digital, vivimos en una jaula digital. La cuestión es cómo nos relacionamos, cómo construimos nuestra relación con todo ese objeto digital y con toda esa realidad, no cómo acabamos construyéndonos al final con una Big Data. Obviamente, si la Big Data está estructurada para vigilar, servirá para eso, ¿no? Pero también podemos pensar en todos los datos para cuidar mejor del planeta, restablecer mejores sociedades, no pensar en cómo vigilar a la persona para explotarla mejor, sino cómo a través de los datos puedo cuidar más a la sociedad para construir una sociedad diferente, ¿no? Entonces, en el fondo, capitalismo de la vigilancia al que vamos dirigiendo y en el que estamos, pues es como seguir abanderando el realismo capitalista, ¿no? Todas las tecnologías acaban siendo tecnologías de la vigilancia y todo dispositivo smart sigue siendo un dispositivo de la vigilancia. Pues al final la conclusión a la que hace Zuboff. En ese sentido no me interesa porque veo que ella acaba abogando porque todo al final, todo lo tecnológico va a ser vigilancia, sin apelar a que es un sistema en el cual lo maneja. Y por último, la otra pregunta que hablabas tú de lo de las minorías woke, etcétera. Esto hace poco leí un libro muy interesante que se llama Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, la política a través de la filosofía de Deleuze y Guattari. Y claro, lo que te acaba anunciando es el antiedipo, son 3 libros, ¿no? El antiedipo, 1000 mesetas y qué es la filosofía. Y en cada una de estas obras lo que hacen estos autores es replantear la relación humano-capitalismo desde cero. Claro, él te dice, Junji Hirose, me parece que se llama el que hace el libro, ya te vas a la referencia, dice, cuando Deleuze y Guattari hablaron en el antiedipo, hablaban a la clase trabajadora homogénea que había en aquella época, porque todavía no eran los inicios de la posmodernidad o estaba empezando a entrar la posmodernidad. Entonces sí que había una identidad concreta que generaba pues lo que ellos acaban llamando fantasmas de grupo, etcétera, etcétera. Cuando entra la posmodernidad, cae el muro del Berlín y empieza el auge del neoliberalismo, que todo es lo que nos ha comentado Álvaro a través de Jameson, ya no hay una identidad homogénea de clases, sino que pasamos a lo que llaman Deleuze y Guattari a devenir minorías, ¿no? Entonces, pero estas minorías siguen teniendo el fantasma en positivo de la clase trabajadora, porque al final es todas las minorías acaban aunándose para defender o pues, promover un modelo pues, capitalista o un modelo no capitalista, ¿no? En reflejo a esa conciencia de clase que había. Entonces se preguntan cómo el devenir minoría, que es un devenir fragmentado, donde están pues, cada una de las identidades culturales minoritarias, acaban construyendo una idea más allá. Y acaban diciendo que eso lo hacen en 1000 mesetas, y en qué es la filosofía, que ya es un capitalismo más cibernético, como el que estaríamos postulando Álvaro y yo, donde ya la conciencia incluso humana, antropocéntrica, queda desplazada a través de pensamientos como el de Cyborg de Haraway, o una autora que estoy leyendo ahora, que es Patricia Reed, de lo antropocéntrico tiene que acabar desviándose, acabamos deviniendo animal, ¿no? Porque lo acaban articulando en el capitalismo, en este realismo capitalista es global y por lo tanto el capitalismo lo que hace ahora es asesinar directamente a, por ejemplo, al pueblo palestino porque los considera animales. No son humanos, son animales. Entonces, la conciencia de la gente del primer mundo, mal llamado primer mundo también, que tiene conciencia de las injusticias que comete el capitalismo, acaban deviniendo animales porque se ven reflejados también
en todo este asesinato, en todo este fascismo que el capitalismo está imponiendo ahora. Entonces es cómo acabamos deviniendo una nueva consciencia. No siempre es la construcción de este sujeto o de lo que Patricia Rita acaba llamando nuevas generaciones de la especie humana, ¿no? Cómo al final tenemos que acabar construyéndonos como humanos porque siempre vamos a estar en esta lucha constante con la identidad contra una identidad homogénea que es el capitalismo, ¿no? Entonces también lo que demuestra esta obra es cómo en función de cómo el materialismo va cambiando, la subjetividad de la clase trabajadora también tiene que ir cambiando, ¿no? Ya no es esa clase trabajadora homogénea industrial, sino que tiene que ser de otra manera, pero acabamos viendo cómo el capitalismo siempre va a ir a por los pobres, a por los minoritarios, a por los que no puede rentabilizar, a para aquellos que son disidentes, contra toda aquella persona que no se someta pues, a esta monocultura propia del capitalismo, así a grandes rasgos, ¿no? Pero te recomiendo esta obra de cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, porque lo relaciona muy bien, ¿no? Cambio del capitalismo, cambio de materialidad, cómo la conciencia acaba cambiando, ¿no? Este devenir de lo humano. Y el resto de la medicalización te lo dejo a ti, Álvaro. Sí, además comentar un apunte con lo último que has dicho, ¿no? De todo el tema de... Cuando hablamos de esa supuesta problemática de lo woke, ¿no? Creo que es bueno salir del marco, ¿no? Y de hablar de movimientos sociales, feministas y antirracistas, porque lo woke sí que es un concepto con que sí que es verdad que surge en el seno de la izquierda. Actualmente está muy monopolizado por la extrema derecha. Entonces, para no caer también en su juego y en el realismo capitalista, yo prefiero hablar de los movimientos sociales feministas y antirracistas y o etcétera, o en lucha por colectivo LGTBI o lo que sea. Luego además comentar que estos movimientos muchas veces desde la izquierda más, digamos, como dice Fischer, ¿no? La izquierda folk, ¿no? La izquierda más antigua, por decirlo de alguna manera, en término peyorativo, ¿no? La más enquistada, los ve como culpables de la fragmentación de la clase trabajadora. Y es falso. O sea, ni el feminismo ni el antirracismo es culpable de la fragmentación de la clase trabajadora. Lo que ha ocurrido es que hemos sufrido una derrota, ¿no? Tremendísima en este sentido, ¿no? O sea, de hecho, el feminismo y el antirracismo deben ser articulados dentro de la lucha de la clase trabajadora, si no, no llegaremos a ningún sitio. Porque la clase trabajadora no es el obrero fordista, o sea, es mucho más, ¿no? Eso por un lado. Luego, por el tema de... Ahora te doy la palabra a Ana. Voy a acabar súper rápido. Por el tema de la medicalización, también lo mismo lo que has dicho tú. Sí, sí, en España hay una medicalización muy alta. De hecho, más alta que muchas medias europeas. Y sí, es de los países que más consumen benzodiazepinas y antidepresivos del mundo. Y luego, con el tema del suicidio, también es un reflejo, ¿no? De la problemática a nivel de malestar psicológico. El suicidio en España ya es desde hace años la primera causa de muerte no natural en jóvenes. Hace décadas eran los accidentes de tráfico, ahora son los suicidios.